Hemos estado estudiando enseñanzas de cómo fundamentarse la fe conforme a la palabra de Dios. Hoy vamos a traer el tema número 7 y se titula La Virgen María a la luz de la Biblia. Si usted tiene un conocido, que lo más probable es que sí, que cree que necesite de este mensaje, por favor ponga mucha atención y compártaselo a alguien. Según el censo del INEGI, el Instituto Nacional de las Estadísticas Geográficas, desde el año 2020 en México se hizo un estudio para ver la inclinación de la fe de toda la población mexicana. Se encontró que México sigue siendo mayoritariamente de la fe tradicional del catolicismo romano, donde un 80% de la población mexicana se profesa y se identifica con la fe católica. Un 11.5% se identifican como protestantes y evangélicos, entre mormones, testigos, cristianos. Y un 8.5% se declaró sin religión, o ateos, o creyentes sin afiliación. El mayor porcentaje de los creyentes en la República Mexicana entonces ha girado en torno a la creencia y a la adoración de la Virgen María. Esta mayoría de devotos, quiero decirles que presentan una fe sincera, porque así han sido enseñados y obviamente creen que están verdaderamente bien instruidos. El hecho de que sea una fe sincera no quiere decir que ese tipo de fe sea conforme a la verdad. Tampoco quiere decir que sea conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Con esto quiero aclarar que los cristianos no negamos que María fue una mujer y madre ejemplar. Claro que los cristianos creemos que María fue la madre de Jesús. Claro también que creemos que su embarazo fue virginal y por obra del Espíritu Santo. Por supuesto que también creemos que María fue una mujer piadosa, con una gran fe en Dios, una mujer ejemplar. Y creemos que no ha habido ni habrá una mujer tan privilegiada sobre la faz de la tierra, la cual tuvo el privilegio de amamantar y ser madre ejemplar de Jesús. No ha habido ni habrá una mujer tan privilegiada. Pero quiero invitarlo a estudiar la Biblia. ¿Qué más dice la palabra de Dios acerca de María? Quiero que estudiemos juntos a la luz de la palabra de Dios muchas, no sé si va a haber una segunda o tercera parte de este tema, muchas citas bíblicas. Y vamos a ver al menos un par de versículos bíblicos que están sacados de contexto, donde se sugiere que María es intercesora, corredentora y madre de todos. Entiendo que esta enseñanza puede tocar la sensibilidad de algunos, pero yo le quiero pedir que siga con atención el estudio y después de terminar el estudio pueda entonces analizar su opinión. Vamos a ver en la palabra de Dios que si Dios hubiera querido dar a María los cargos de intercesora, corredentora y ser madre de toda la población, creo que la Biblia lo dijera con claridad. También creemos que Jesús no hubiera desaprovechado ninguna oportunidad de su ministerio terrenal para enseñar todos esos cargos de María. Así que vamos a ir a la Biblia. Hemos orado y vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 27, Reina Valera 60. Lucas 11, 27. Cuando lo tengan me dicen un amén. Dice, mientras él, aquí él es Jesús,
Mientras él decía estas cosas, ¿qué cosas? Los versículos anteriores, el modelo de la oración y su poder para expulsar demonios. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, entiéndase, si levantó la voz, fue algo como esto: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Levantó la voz una mujer de entre la multitud. Analicemos la respuesta. Verso 28. Y él, Jesús, dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pregunta: ¿por qué Jesús no aprovechó ese momento para responderle a la mujer: sí, tienes razón, y también adórenla a ella? Es verdad. Y ella será madre de todos. Antes de que se dañen su sensibilidad de algún oyente, por favor, sígame con cuidado. Otra pregunta es: ¿por qué Jesús sí dijo que es más bienaventurado aquel que oye la palabra de Dios, la analiza y la obedece? ¿Por qué dijo eso Jesús que sí? Porque Jesús siempre guía a los oyentes al estudio minucioso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Respuesta: porque Dios siempre quiere que la fe de los oyentes esté siempre bien fundamentada en lo que su palabra sí dice, lo que su palabra sí enseña. Por supuesto que esa respuesta que Jesús dio a esa mujer de entre la multitud, por supuesto que esto no quiere decir que Jesús minimizara o no honrara a su madre. Al final vamos a verlo como si honró a su madre. ¿Qué es lo que vemos? Que el deseo de Jesús ha sido siempre que las personas, la humanidad, estudiemos a profundidad lo que la Biblia sí dice, para que la fe de las personas esté bien fundamentada en lo que la Escritura realmente enseña. Por ejemplo, ese 80% de las estadísticas de la población mexicana que establece que el 80% de la población mexicana se inclina a la creencia del catolicismo romano, es obvio que ellos creen en un rezo muy mencionado y conocido: Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, Madre de Dios. Todas esas cosas las vamos a analizar ahorita a la luz de la palabra. Si preguntáramos entonces, ¿dice la Biblia realmente que María es Madre de Dios? Los defensores del catolicismo romano dirán sí, y argumentarán lo siguiente: ¿acaso ustedes creen que Jesús es Dios? ¿Sí o no? Y un cristiano responderá sí. Y ellos dirán una pregunta como la siguiente: ¿fue María madre de Jesús? La respuesta es sí. Y ellos pueden decir: pues obviamente María es la madre de Dios. ¿Qué es la respuesta para eso? Porque hay un sacerdote por ahí en las redes sociales que hace como él quiere con sus argumentos a algunos cristianos. Quien defiende este tipo de creencias no abundan, o los defensores del catolicismo romano no abundan en la explicación de que Jesús tiene dos naturalezas: naturaleza humana y naturaleza divina. Y se debe de explicar que María sí fue madre de Jesús, pero solo en la naturaleza humana. No es madre de la naturaleza divina, porque Jesús ya era desde la eternidad y por la eternidad. Él ya existía desde antes de la humanidad. Y hay varios pasajes en la Biblia, como menciono, no lo busque, como Filipenses 2 del 5 al 11, que dice: haya pues este sentir en vosotros, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, para despojarse de todo y ser hecho semejante a los hombres, y tomó forma de hombre y vino a habitar entre nosotros. Pero él ya era antes de todo, y hay que abundar en esta explicación.
Si los defensores del catolicismo romano abundaran en estudiar las naturalezas de Jesús y comprendieran lo que la Escritura dice, entonces tendrían que aceptar que María fue madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no madre de la naturaleza divina, y comprenderían lo que realmente la Escritura dice. En varias ocasiones Jesús, en su ministerio terrenal, en varias ocasiones, Él enseñó acerca de su eternidad antes de ser hombre, antes de ser humano. ¿Cómo olvidar Juan 8:57? Ese sí lo vamos a leer. Un encuentro que tuvo con unos judíos que creían, profesaban creer en Cristo. Y Jesús les enseñaba, no, su creencia es errada. Y dice en Juan 8:57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, nuestro antecesor, de cientos y cientos de años atrás, y tú no tienes 50 años y aseguras ya que ya lo has visto. Verso 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra tan afirmativa para reconocer a Dios, yo soy el que soy. Verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hay tantos pasajes en la Escritura que nos enseñan de la eternidad de Jesús antes de ser hombre. ¿Cómo no mencionar hoy la cita tan conocida del Evangelio de Juan, capítulo 1? Y quiero decirle que todo lo que estoy leyendo, esto está escrito en la Biblia del catolicismo romano, todo lo mismo, lo mismito. ¿Cuál es el problema? No abundar en el estudio, ni tampoco los feligreses. Sea sincero, cuando usted pertenecía a este tipo de creencia, estudiaba la Biblia a profundidad. Algunos no la estudian ni en el cristianismo, menos entonces. Juan 1:1, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Si tú crees que este mensaje le va a ser de utilidad a algún familiar tuyo, ora y compárteselo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pasamos al verso 14 para ver de quién habla. Verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, entiéndase, tomó forma humana y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio de toda la creación ya estaba el verbo. Como bien sabemos, la palabra verbo en el griego se tradujo de la palabra logos. Para los filósofos griegos, el logos era el origen de todo lo que da vida, a todo lo que da vida, el origen de todo lo que existe. Y le voy a pedir un favor, no se quede con lo que yo estoy diciendo, investíguelo. Así que para los filósofos griegos, logos es todo lo que da origen a todo lo que es, a todo lo que existe, a todo lo creado. Para los judíos, el logos es la palabra de Dios que da principio y origen a todo lo que existe. Así que nosotros en nuestras Biblias leemos verbo, no leemos logos, leemos verbo. Bien, ¿por qué leemos esta palabra? Porque durante los primeros siglos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se usaba una Biblia que se conocía como la Vulgata Latina. Esta Biblia utilizaba obviamente palabras en latín y la palabra
palabra, escúcheme bien, no es una redundancia aquí. La palabra en latín es la palabra verbum, así como se escucha. Entonces, en los primeros escritos, los lectores lo leían así. En el principio ya existía, leer Juan 1:1, lo leían así. En el principio ya existía lo que dio origen y lo que dio vida a todo. Y lo que dio origen y lo que dio vida a todo estaba con Dios. Y lo que dio origen a todo y el que creó toda la vida era Dios. Y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Y en el verso 14, en los escritos originales del principio se leía así: y ese que da origen a todas las cosas tomó forma humana y vino a habitar entre nosotros y vino a salvarnos. ¿Quién es ese? Bien, entonces aquí viene otra pregunta. ¿Quién creó a quién? ¿María a Jesús o Jesús a María? Obvio. Ahora, sígame con cuidado porque no estoy denigrando, porque al final vamos a ver algo más muy importante. Vemos entonces que en base al estudio minucioso de la palabra de Dios, María no es la madre de Dios, porque si fuese la madre de Dios, fuera alguien mayor que Dios, y no hay nadie más grande que Dios, ni hay nadie antes que Dios. Bueno, por eso es que el rezo Santa María, Madre de Dios, no tiene respaldo por la autenticidad de la sana interpretación de la palabra de Dios. No tiene veracidad en eso. Otra enseñanza errada acerca de María, y quiero explicarles que les está hablando uno que era, antes de ser cristiano, les está hablando uno que era mariano de hueso colorado. Yo fui monaguillo y yo fui instruido en eso. Otra enseñanza errada acerca de María. ¿Cómo me di cuenta de todo? Hasta que Cristo tuvo a bien iluminarme con el entendimiento de su palabra. Vamos a ver otra enseñanza errada. Otra enseñanza errada acerca de María es que siempre conservó su virginidad. Y estos temas son agresivos para los oyentes defensores. Y una enseñanza errada es que siempre conservó su virginidad y que nunca tuvo otros hijos. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Y repito, los mismos pasajes que estoy leyendo yo en esta Biblia son exactamente los mismos pasajes que mantienen en su mano los que enseñan el catolicismo. Exactamente lo mismo. Y peor aún, porque ellos mantienen una traducción del lenguaje más actualizado donde dice las palabras más claras todavía. Vamos a ver la Biblia, si la Biblia enseña algo al respecto. Mateo capítulo 1, verso 18. ¿Qué es lo que sucede con la fe de la mayoría de las poblaciones, no solo México? La mayoría de este tipo de fe son heredadas por cultura, por tradición, y nunca son fundamentadas en una veracidad. Y se enseñan algunos pequeños textos sacados de contexto. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. La palabra desposada no es que ella estaba comprometida, pues esa es la palabra. Todavía no era esposa, estaba comprometida con José. Ahí lo dice, estando desposada María con su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Obvio, nosotros creemos eso. Salió embarazada sin tocar relación sexual por obra del Espíritu Santo.
Varones que están aquí, ¿qué hubieran ustedes pensado si de pronto tu esposa te dice: estoy embarazada, pero no he tocado varón, no he tenido relaciones sexuales, fue obra del Espíritu Santo? Honestamente, ¿qué hubieras hecho? Ahora tú conoces eso, pero por un momento vas como que no conoces eso. ¿Qué hubieras hecho? Varón, ¿le hubieras creído? Vamos a seguir leyendo. Verso 19. José, su marido, dice, como era justo, todavía en su buen ser de su persona, y no quería infamarla para que no dijeran que María había salido embarazada por él, quiso dejarla secretamente antes de que creciera su pancita, para que no dijeran: ¿sabes qué? Yo me voy a ir antes de que te difamen, antes que digan que yo tuve, no por ocultar yo mi responsabilidad y mi culpa, para cuidarte a ti. Dice: yo me voy, pongo tierra de por medio y me voy. Quiso dejarla secretamente, sin avisarle a nadie. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se engendró del Espíritu Santo es. No tengas temor. Verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué profeta dijo? Isaías capítulo 7, verso 14. Bueno, en el verso 24 y verso 25 hay cosas de suma importancia, no menos importantes que los versos anteriores. Dice el verso 24: y despertando José del sueño. Es por eso que yo no minimizo que Dios puede hablar en sueños. Yo conozco pastores que dicen: Dios no habla. No, sí habla por medio de sueños. Que lo quieran creer está bien, y quien no lo quiera creer es su problema, pero sí habla, y aquí lo dice. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, fue y buscó a María y la recibió, y recibió a su mujer, ya la tomó como su mujer. Verso 25. Pero no la conoció. Yo tengo subrayadas algunas palabras en este versículo. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. También tengo subrayado eso. Y le puso por nombre Jesús. No la conoció. ¿Qué entendemos por la palabra primogénito? La palabra primogénito es el primero con la genética de ellos. El primero. Y si es el primero, quiere decir que viene más. Pero vamos a explicarlo con la Biblia, porque tú le explicas esto a alguien que defiende su fe mariana y se ofende, como yo me ofendí. Yo agarré de aquí del brazo a una señora, pero la agarré con fuerza. Yo quería pulverizarle el huesito. La agarré con fuerza cuando me empezó a explicar esto y le dije: se me larga de mi casa. A mi Santísima Madre nadie me la toca. Ella siempre fue virgen y siempre, ¿cómo se le ocurre decir semejante barbaridad? Largo de aquí. Jamás la volví a ver, pero estoy seguro que morete sí le hice. Bueno, primogénito. La palabra verso 25 dice: pero no la conoció. Pregunta: ¿a qué se refiere con las palabras no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito? No la conoció. ¿Será que José no conocía a su reciente esposa? ¿Será que a eso se refiere? No. La palabra aquí, no la conoció, es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Bueno, un eufemismo es cuando se usan palabras que dan un sonido más elegante al significado de algo para que no suene ofensivo para otros. Por ejemplo, se oye más elegante decir:
ama de casa que sirvienta. ¿Verdad que sí? Se oye más elegante, decir, ese joven es poco agraciado. Se oye más elegante que decir, qué feo está el chamaco. Eso es un eufemismo. Bueno, cuando la Biblia utiliza las palabras no la conoció, ahorita vamos a ver qué es. Vamos a respaldar esto con Génesis 4:1. Leamos Génesis 4:1 con las primeras personas que procrearon hijos. Génesis 4:1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, ahí va, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Nada más por conocerla concibió? ¿O hubo un acto más ahí? Seamos honestos y no se asuste, responda. Son temas de suma importancia y aún en la escuela se enseñan. Para haber concebido, tuvo que haber sucedido. Vida sexual, relaciones sexuales, no se asusten. Y no es un tabú hablar de eso. Vida sexual. Obviamente que no salió embarazada solo por conocerla. Imagínense cuántas mujeres conoce un varón. Ay, la conocí. Ay, ya salió embarazada porque te acabo de conocer. No, obviamente que no. Obviamente que tuvo que haber relaciones sexuales. Ahora vamos a volver a Mateo 1:24 y vamos a leer el versículo ese en traducciones más recientes, más actualizadas, incluso traducciones que usan el catolicismo romano. ¿Por qué no lo enseñan? La pregunta es esa. ¿Que no abundan en eso? Mateo 1:24, voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice de la cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, se casó con María. Acuérdese que estaba comprometido nada más. Ahí va, verso 25. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús. No tuvo relaciones sexuales hasta después. ¿Qué hizo el caballero José? Respetó el tiempo de gestación, la santidad, la pureza. Respetó no tener intimidad en esos 9 meses y añádale el mes de cuidado, 10 meses, añádale cuánto tiempo más. No tuvo relaciones sexuales. El embarazo y gestación de María fue en su virginidad y sin tocar a su esposo en lo que compete relaciones sexuales. Pero una vez nacido el niño y habiendo crecido un poco y habiéndose recuperado de su condición física por el parto, obviamente que la Biblia dice que María tuvo relaciones sexuales con su esposo. Y aquí viene una pregunta: ¿qué tiene de malo o qué tiene de pecado que José y María hayan tenido relaciones sexuales si eran marido y mujer? ¿Qué tiene de malo? Nada. ¿Por qué no enseñan eso? Pues ¿saben por qué? Porque es parte del velo, parte del trabajo del enemigo para que la humanidad no conozca a Dios tal cual, para que no se adore a Dios únicamente y para que las personas desvíen la adoración hacia otras deidades, otros personajes. ¿Por qué el catolicismo romano oculta esta información? ¿Por qué la tuerce? Si también está en sus Biblias, ¿por qué no lo enseñan así? Aquí viene otra pregunta. Entonces, si hubo intimidad sexual respaldada por la Biblia, y usted todo esto lo puede estudiar con la Biblia de su abuela, cuando hable con su abuelita, dígale, a ver, abuelita, préstame tu Biblia, y puede hablarlo con sabiduría de Dios. Viene otra pregunta. Ni en intimidad como todo matrimonio, la pregunta es,
¿Tuvo María otros hijos aparte de Jesús? Y la Biblia dice, sí. Lo dice también en la Biblia del catolicismo romano. Sí. Y mire, no se lo estoy diciendo especulando. Yo lo he estudiado. Ahora vamos a ver algunos pasajes donde la Biblia sí dice esto. Juan 2 habla del primer milagro de Jesús. Después que concluye el primer milagro Jesús, la conversión del agua en vino. Juan capítulo 2, versículo 12, lea conmigo, dice, y vamos a leerlo con cuidado, porque es el único versículo que voy a leer. Vamos a leerlo con cuidado. Dice, después ¿de esto qué? Que Jesús convirtió el agua en vino en unas bodas en Caná de Galilea, donde fue invitada su mamá, Jesús y otros personajes. Después de esto, descendieron a Capernaum. Él es Jesús, su madre, ¿y qué más dice enseguida? Sus hermanos. Y quien defiende otro tipo de fe dice, no, pero ahí no habla de hermanos biológicos, ahí habla de hermanos de la fe. Ajá, vamos a seguir leyendo ahorita otros pasajes. Descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hay más pasajes al respecto donde habla que no cometió pecado María, fue una mujer pura, fue una mujer casta, fue una mujer ejemplar. No cometió pecado con tener intimidad con su esposo. No mantuvo su virginidad eterna. No, y la Biblia lo dice. No, fue María, María siempre virgen. Marcos capítulo 6, verso 1. Vamos a leer otro pasaje. Marcos capítulo 6, verso 1. Mire, es por eso que yo le pido de favor, analice la Biblia, estúdiela. Marcos 6, 1 dice, salió Jesús de allí, de los lugares donde él salía y predicaba y anunciaba y hacía milagros. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿qué decían? Vamos a leer. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. A ver, verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Siguió el oficio de José, su padre terrenal. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Ahí va. Hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hermanos y hermanas. Familia grande, numerosa, del mismo vientre que María. Ya no fueron por obra del Espíritu Santo. Ya Dios usó a José para tener más hijos. Verso 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y se vuelve a cumplir. Cuando tú quieres explicar la palabra de Dios en tu casa con tus parientes, es donde más se rechaza. A Jesús lo rechazaron. Y vamos a ver más pasajes al respecto que respaldan que María, en su castidad, como excelente ama de casa, como buena madre, como mujer virtuosa, como mujer ejemplar, como mujer admirable, tuvo más hijos. Repito, esto no está en la Biblia de los cristianos nada más.
Esto está en la Biblia que tiene el Papa en su mano. También está ahí. También está en todas las Biblias que sostienen en todas las parroquias. Ahí está. Igualito, todo. ¿Por qué no lo enseñan? No les está permitido. Mateo 12:46. Vamos a ver otro pasaje. Mateo 12:46 dice: mientras él, repito aquí, él otra vez es Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, ahí va, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Quizá Jesús tenía algunos 4 o 5 días, no sé, que no iba a su casa. Quizá querían advertirlo de que la gente lo buscaba para apedrearlo. Quizá les preocupaba que Jesús anduviera libremente y su mamá y sus hermanos escuchaban, lo vamos a matar. Y le querían hablar. Dice el verso 47. Y le dijo uno de la multitud que estaban ahí oyendo a Jesús: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Tu madre y tus hermanos. Verso 48. Respondiendo él, que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Quiero explicar esto porque con esto no quiere decir que Jesús se avergonzaba de su madre y sus hermanos. No. Sígame con cuidado porque lo voy a explicar. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De aquí se agarra el catolicismo romano para decir, ¿ven que no eran sus hermanos carnales? Entonces pudiéramos usar el mismo versículo para decir, entonces tampoco era su madre. Porque también ahí dice que iba su madre. Entonces, ¿a qué se refiere? Entendemos que aquí Jesús no está rechazando a su familia terrenal. Lo que Jesús está diciendo es que la relación más cercana a Él, lo que Él quiere, la relación más cercana con las personas, no está solamente en la relación congénita, no, sino que la relación más cercana de Jesús es con aquellos que buscan y lo reconocen como su Salvador y personas que quieren hacer la voluntad del Padre. Esta, dice Jesús, es mi familia espiritual. Eso es lo que mi Padre quiere, que la gente conozca su voluntad. Eso se refirió Jesús. La Biblia dice que cuando un hombre llamado Saulo de Tarso se convierte a la fe cristiana, porque él creía que estaba bien y su fe era, la fe de Saulo era sincera, pero estaba sinceramente equivocado, como su pastor, como usted, que estábamos sinceramente equivocados. Bien, cuando Saulo de Tarso se convierte a Cristo, se interesa en buscar a los discípulos que estuvieron con Jesús, porque quería, oye, ¿tú estuviste de cerca con el Señor? Sí. A ver, enséñame algo. Y se interesó en buscarlos. Y dice en Gálatas, capítulo 1, verso 18, voy a leer la traducción del lenguaje actual. Después de esta explicación, quien quiera mantener su fe en tradiciones y culturas, pues ya es muy su decisión. Pero quien quiera hacer la voluntad de Dios y seguir lo que la Biblia dice, encontrará bendición. Gálatas 1:18, traducción del lenguaje actual, dice: 3 años después de su conversión, 3 años después fui a Jerusalén, dice Pablo, para conocer a Pedro. Me interesaba conocer a Pedro, platicar con él. Platícame, Pedro, ¿cómo fue cuando
cuando caminaste sobre el agua, ¿qué te dijo el Señor? Ah, mira, platícame, Pedro, cuando le arrancaste la oreja a aquel soldado romano, ¿cómo fue? Ah, mira, por cierto, es la misma, mira, aquí está, es el mismo cuchillo. Abusado, Pablo, abusado. ¿Conocen qué otro Pedro en la congregación? 3 años después dice, fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Solo estuve 15 días con él. Verso 19. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Esto también está en la Biblia, el catolicismo romano. Aparte de ellos, dice Pablo, no había ningún otro apóstol. Pero me gusta lo que dice el verso 20. Dice, les estoy diciendo la verdad. Dios sabe que no miento. Para aquellos que digan, mientes, Jesús no tuvo más hermanos, María no tuvo más hijos. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué tiene de malo, repito, que María haya tenido más familia si era una mujer casada? Yo recuerdo un dicho que tenía mamá Emma, mi suegra. Yo recuerdo un dicho de ella que cuando alguien venía y le decía, mamá Emma, estoy embarazada. Cuando le decía a alguien, alguna de sus sobrinas, alguna de sus hermanas o alguna persona conocida a ella, y le decían, estoy embarazada. Y el dicho de ella era, ¿tú te acuerdas, mi amor, cómo decía? Decía, pues marido tienes. ¿Qué tiene de malo que estés embarazada? Salió embarazada María, tuvo más hijos. Pues marido tenía. ¿Cuál es el problema? Bien, ¿es bíblico entonces el rezo María siempre virgen? No. Explícale esto a alguien que no cree lo mismo y te va a hacer morirte en el bracito como yo le hice a alguien. Te va a echar los perros, si bien te va. Por eso es que tenemos que pedir a Dios sabiduría y el amor misericordioso para el que no ha entendido. Ahora hay otra parte en algún rezo del catolicismo romano que dice Santa María, Madre de Dios, y hay una parte que llega en donde dice ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O en los funerales, los dichosos novenarios, donde usted iba nada más a comer menudo, ya ni le importaba el dolor de las, nada más íbamos a comer pozole, ¿se acuerdan? Y ya ni le importaba el muerto. Y se hacían rezos como este. Ruega, Señor, por las penas de Juan Charrasqueado, sácalo de las cadenas. Pues, ¿cómo te lo sabes, pastor? Pues, ¿cómo no? Pues yo ahí andaba. Ruega y sácalo de las cadenas. Y tú estabas ahí echándole aire al pozole para que se enfriara, pero también decías, ruega por él. ¿Sí te acuerdas? Bueno, yo ahora lo digo y créame, no lo digo en un sentido de burla, lo digo en un sentido de buena información, porque la gente lo hacía sinceramente, lo hacía de buena devoción. ¿Es bíblico eso? No. Aquí voy a abundar un poco más. La iglesia tradicional usa al menos 2 pasajes de la Biblia para enseñar que María es intercesora, corredentora o madre de todos. Y si usted no tiene buen entendimiento y buen estudio de la palabra de Dios, se puede ir en el viaje, como lo hace este señor de nombre Luis Toro en YouTube y les pega unas arrastradas a los cristianos porque no estudian, no profundizan. Vamos a ver esos pasajes a la luz de la Biblia y a ver qué dice. Uno de esos pasajes es cuando María le dice a Jesús en las bodas de Caná, hijo, se acabó el vino.
¿Qué tienes conmigo, mujer? Hijo. Y la fe tradicional enseña, ¿ven cómo se intercedió? Vamos a estudiar eso. Juan 2, verso 3. Juan 2, verso 3. Verso 1, verso 2, Jesús, María fueron invitados a la boda que mencioné hace un momento. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Por qué le dijo esto María? Porque ella sabía quién era Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 20 menciona, verso 30, verso 31, dice que no están escritos en este libro todos los milagros que Jesús hizo, porque si se escribieran no alcanzaran los libros del mundo. Eso se llama una hipérbole, una exageración para explicar algo. Es como tú cuando les dices a tus hijos, ya te dije 1,000,000 de veces que te bañes, tienes 5 días que no te bañas. No, no le dijiste 1,000,000 de veces, pero es una hipérbole. Bueno, cuando Juan dice, no se escribieron todos los milagros que Jesús hizo porque no alcanzarían los libros del mundo, es para explicar la magnitud de milagros que hizo Jesús. Se entiende que Jesús pudo haber hecho entonces un que otro milagrito en casa, antes de haber hecho su primer milagro público de convertir el agua en vino. Tal vez por allá a María se le acabó la harina, se le acabó el aceite en casa y no había nadie. Por allá María preocupada, no hay harina, no hay nada. Y Jesús con una bandeja, mamá, aquí hay harina. No está escrito, puede ser. Bueno, entonces María sabía quién era Jesús. Y en el verso 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, hijo. Le dijo Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora de hacer milagros públicos. Su madre dijo a los que habían, haced todo lo que os dijere, hagan todo lo que mi hijo les diga. La iglesia tradicional dice, ¿ven cómo María sí es intercesora? Aclaración, esta no fue una intercesión para salvación del alma. ¿Sí entendió eso? No es una intercesión para, jamás se vuelve a ver otra intercesión en la Biblia. No se ve. Así que la única orden que María da es, hagan lo que Él diga. Bueno, esa orden sigue teniendo validez hasta hoy. Hagan lo que Él diga. Lo que Él diga. Dice el verso 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Yo puse aquí subrayada la palabra todo. ¿Qué entendemos por todo? ¿Qué es todo? Pues todo lo que Jesús diga, ¿sí? ¿Y qué dice Jesús? Que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Él. María dice, hagan todo lo que Él diga. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice eso. Uno solo, no hay más mediadores, no hay intercesores, no hay otros corredentores, no los hay. Solo es Jesús. Bueno, vamos a ver otro pasaje que la iglesia tradicional enseña para decir que María es madre de todos. ¿Por qué se llama María? ¿Por qué se llama en México? ¿Por qué se llama Guadalupe y no María? Estoy tratando de traer una segunda parte. Con la llegada de los españoles, creo que fue en 1531 cuando llega Hernán Cortés, no recuerdo, ahí los estudiosos me corrigen. Los españoles, si usted busca en el mapa en España, hay una población que se llama Guadalupe. Y en esa población de España, Guadalupe, es muy conocida una virgen negrita.
y narra una historia que un pastor se encontró por ahí tallada en cedro, una virgen, y le hicieron un templo, y actualmente está la virgen. En esta población se llamaba Guadalupe, y ahí fue que se encontraron a esa virgen tallada en madera y se le nombró la Virgen de Guadalupe, de la población de Guadalupe. Con la llegada de los españoles los mexicanos adoraban la madre tierra, la madre naturaleza, y le llamaban Tonatzin. Investíguelo. Llegan los españoles y empiezan a infundir la Virgen de Guadalupe. La de España es negrita y le llamaban la Virgen de Guadalupe la Morenita. ¿Cómo le llaman a la de México? Igual. ¿Sabía usted que no hay registros en la historia del Cerro del Tepeyac? ¿Sabía que esa historia se empezó a infundir unos 200 años después de la llegada de los españoles? Investíguelo. Pero eso es historia. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Pero no minimice la historia. Bien. Vamos a ver el pasaje, porque todavía me quedan unos cuantos minutitos. El pasaje que se enseña para hacer creer que María es madre. Repito, no estamos ninguneando a María, nosotros creemos que es una mujer piadosa. ¿Te hubiera encantado conocer a María? ¿Te hubiera encantado haber aprendido de ella? Claro. Juan 19:25 habla de la crucifixión de Jesús. Jesús está en la cruz, todavía está en agonías, todavía no muere. Al pie de la cruz están los soldados romanos y hay otras personas. Vamos apuntando para el final. Vamos a poner la cerecita de la enseñanza de hoy. Y en Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quién estaba? Dice aquí en la proyección. Su madre. Y enseguida dice: y la hermana de su madre, la cual se omite el nombre. No se sabe quién era. Pero ahí estaba la tía de Jesús. Y la hermana de su madre. También estaba, nótese que hay una coma. También estaba María, mujer de Cleofas. Y estaba María Magdalena. Había algunas mujeres. Dice el verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después voltea con el discípulo, con Juan, y le dice: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pregunta: si María tuvo hijos, ¿por qué Jesús no encomendó al de su madre a sus otros hermanos? ¿Por qué la encomendó a Juan? Respuesta: no dice la Biblia que estuvieran ahí los hermanos de Jesús. ¿Dónde estaban? Quizás se atemorizaron y se fueron. ¿Quién estaba? Pues estaba Juan. Así que se le encarga a Juan. Vemos ahí que la escritura lo que dice es: Juan, te encargo a mi madre. Madre, él te va a cuidar. No vemos en este pasaje que Jesús haya dicho: escuchen todos, todos, he aquí la madre de todos. Madre, escúchame bien, ahí están todos, todos son hijos. No dice eso. Pero sin embargo enseñan esto para decir que sí dice eso. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué Jesús no encargó a su madre al cuidado de José? Resulta que José, la última vez que se registra en la Biblia es cuando Jesús tenía 12 años, cuando se le pierde a sus padres y se regresa al templo, y jamás se vuelve a mencionar a José en toda la Biblia. Jamás.
Ya no vuelve a aparecer. Lo que sugiere que José murió en el trayecto de la adolescencia de Jesús. Así que, ¿por qué Jesús encargó entonces a Juan? Porque sus otros hermanos no estaban. José ya no estaba. No había nadie más. Ahora, en tercer lugar, se la encarga a Juan porque se cree. Escúcheme bien lo que voy a explicar. Se cree. Y ese se cree lo voy a respaldar con un pasaje de la Biblia. Cree que Juan era primo hermano de Jesús, por lo que se lee en Mateo 27:56. Vamos a leer Mateo 27:56. Vamos a hablar de la crucifixión de Jesús. Mateo 27:56 dice, sigue siendo la misma escena, la cruz de Jesús y las personas ahí. Y dice Mateo 27:55, vamos a leer primero. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Usted se acuerda quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Alguien se acuerda? Santiago y Juan. Gracias, hermana. Estudien la Biblia en la casa de la hermana. Santiago y Juan. Juan, el que menciona el Evangelio de Juan. Juan. Algunos entendidos bíblicos creen que la misteriosa tía de Jesús, que no menciona el nombre en Juan, algunos creen que esa señora, hermana de María, era la madre de los Boanerges. Algunos creen. Por lo que se cree que entonces que Juan era primo hermano de Jesús. Esto se sugiere. ¿Y qué mejor cuidado Jesús de encargar a su madre que estuviera cerca de su hermana y de su sobrino? Porque sus otros hermanos no estaban ahí. Ahora, ¿por qué Juan se menciona como el más cercano a Jesús? Siempre como el más cercano a Jesús. Y quiero aclarar algo. No hay nada de malo en que en una persona o en una familia se desarrolle más afinidad con ciertas personas que con otras. No hay nada de malo, porque algunos que no, es que tiene preferencismo. Voy a explicar esto con la Biblia. No hay nada de malo que haya más afinidad por la relación que se da entre ciertas personas. Por ejemplo, en el tiempo que Jesús predicó, fueron alrededor de 3 años, 3 años y medio, y llegó a tener muchísima gente que lo seguían. De esa muchísima gente, los más cercanos a Jesús eran 12. De esos 12, los más cercanos a Jesús eran 3. De esos 3, había uno más cercano a Jesús todavía. ¿Quién era? Juan. Ahora aquí, observamos eso. Cercanía que desarrollaban esos más cercanos a Jesús no fue porque Jesús tuviera un preferencismo, sino porque había quien se acercaba más a él. ¿Quién lo buscaba más a él? Es como tú tienes amistades, tú tienes familiares que te buscan a ti. Y alguien pudiera acercarse, oye, Mili, ¿por qué eres tan preferencista en tu trabajo? No, espérame, es que tú no conoces la afinidad que hay. Se me acercan y bueno, se ha desarrollado una relación por la cercanía. Y a veces surgen esos comentarios, así como con Jesús. Era tan cercano Juan a Jesús que cuando tenía oportunidad se recostaba en el pecho del Señor. ¿Ha leído eso? Se recostaba en el pecho del Señor. Entonces, quienes aseguran que hay preferencismo, entonces Jesús era preferencista.
No, es como tú. Hay personas que te buscan, hay personas que se acercan. Es como a los pastores. Hay personas que buscan más, se acercan más. Imagínate que, de la raya para allá. No, 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 no. No. Y puede haber errores, un montón. Entonces, en base a eso, estudiamos nosotros a la Virgen María a la luz de la Biblia y vemos si fue siempre virgen, si tuvo o no más hijos, si fue madre de Dios, si es madre de todos, si es intercesora, ruega por nosotros ahora y en la hora. ¿Es bíblico? ¿Está respaldado? No. Le explicas eso a alguien y te hace moretito. Dios, no se debe de adorar a nadie más, ni a imagen, ni a personas, ni a deidad, solo Dios. La iglesia tradicional dice, no, no adoramos imágenes, ni a María, no adoramos, solo los veneramos. ¿Qué es venerar? Es como decir, no, yo no como azúcar, solo la saboreo y me la trago, pero no como. Hermanos, se debe de explicar con pasión y misericordia por los que no conocen. No, no llegues tumbándole los cuadros a tu abuelita. No llegues con un martillo. No llegues diciéndole, el Señor reprenda al diablo y no. Explícale con amor, con misericordia, con compasión, con la Biblia. Siéntate, abuelita. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Saca tu Biblia y vamos a estudiarla, pero con misericordia. Entonces, para concluir, creemos nosotros cristianos, creemos que María fue la madre de Jesús en su humanidad, no en su divinidad. María no es madre de Dios, es madre de Jesús en su humanidad. Claro que creemos que el embarazo de María fue virginal por obra del Espíritu Santo. El caballero y respetuoso José respetó eso. La Biblia lo dice. No la tocó íntimamente, ni estuvo ahí de encajoso. Dale, mujer. No, esperó su tiempo. Creemos entonces que María fue una mujer ejemplar, madre virtuosa, esposa ejemplar. Y la mujer, cuando su prima Elizabeth, por eso dejé muchas citas bíblicas en mis apuntes, muchos pasajes que estoy pidiendo dirección a Dios a ver si hago una segunda parte. Cuando su prima Elizabeth le dice, bienaventurada eres, bienaventurada, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Claro, llena de gracia, llena del favor de Dios. Claro, pero no son frases para acomodar un rezo que no está respaldado por la Biblia. Y esas son verdades a medias. Por eso es que yo quiero que vaya conectando un mensaje con otro de cada domingo. Verdades a medias. Por supuesto que creemos que no ha habido ni habrá una mujer más privilegiada sobre la faz de la tierra que María. Qué privilegio. Vio nacer al creador del cielo y de la tierra, lo trajo en su vientre y lo vio nacer y lo crió y jugó con él, le cambió pañalitos, lo alimentó, lo regañó, dice la Biblia en una ocasión. No quiero que vuelvas a irte sin permiso de tus padres. Y Jesús estuvo sujeto a sus padres terrenales. Qué gran ejemplo, qué privilegio de esta mujer. Ascendió corporalmente María, como se enseña. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No. Y todo eso usted tiene que conocerlo con la Biblia que tiene en su casa, la de su abuelita.
Con esa, es la misma. Y los apócrifos, pastor, lea lo que estoy leyendo ahorita, lo que está ahí. Y ahí lo va a encontrar. Todos los que estamos aquí tenemos un familiar, quizá tu mamá, quizá tu esposa, quizá un tío, que te dicen a ti chaquetero, cambiaste de religión, traidor. No. Hay un canto que dice ahí, nunca cambié de chaleco, nada más me lo puse al derecho, lo traía al revés. Ahora entendí. Pero eso puede ser agresivo para quienes defienden ese tipo de fe. Por eso es que debemos orar. ¿Entendieron, hermanos? ¿Entendieron la Biblia? Explíquesela a alguien en el amor del Señor. Y si usted dice, pastor, se me va a explicarle todo, entonces comparte este mensaje que está grabado en la plataforma de Facebook y se va a compartir en la plataforma de YouTube de Casa de Oración Oficial, Casa de Oración Nogales. Y vienen más mensajes. Es por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios en su sana interpretación. ¿Quieres orar por un familiar tuyo que todavía cree esto de una manera errada? ¿Crees que Dios le puede dar luz de entendimiento? ¿Cree usted que sí? A lo mejor es tu mamá, a lo mejor es tu esposa, a lo mejor es tu tío, a lo mejor es tu papá, a lo mejor es tu hermano. Dime, ¿te gustaría que conozcan a Jesús? ¿Te gustaría que conozcan la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Te gustaría ver a tus familiares en el cielo? Pues hay que enseñarlos a que sigan el camino. Hay que orar por ellos para que sigan la verdad, que conozcan a Jesús, la Biblia en su sana interpretación. ¿Quién te viene a la mente ahorita? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? No sé. ¿Un amigo? ¿Un hermano? Ora por ellos. Ora. Pero ora como esas veces que oras con una súplica. Señor, yo no sé cuántas veces has orado así tú. Yo he clamado a Dios y le he dicho, Señor, mi papá, Señor. Señor, mi mamá, ella dice que te conoce, pero yo veo que no. Señor, mis hermanos. Señor. Oh Dios, alcánzalos. Sálvalos. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, así como un día, Señor, trajiste luz a nuestro entendimiento, así como un día, Señor, nos convenciste con tu Espíritu Santo, así como un día me alcanzaste a mí. Mira, Señor, hoy rogamos por nuestros seres queridos que no te conocen. Hoy rogamos por todos ellos que creen que conocen tu verdad. Dales luz de entendimiento, Señor. Redargúyelos con tu espíritu. Sálvalos, Señor. Que conozcan tu verdad. Que sean libres. Oramos, Señor, por cada familiar. Ora por tu mamá. ¿Y dónde estás? Ora una vez más. Ora por tu esposo, mujer. Ten fe. Ora. Ora por tus hijos. Ora por tus hermanos.
Ora por los tuyos, Señor. No permitas que mueran sin conocerte. Oh Señor, no permitas que mi padre muera, Señor, sin conocerte. No permitas, Señor, que mis hermanos, Señor, mueran sin conocer tu verdad. Ah, Dios mío. Ah, Señor. Mira a mis hermanos, Señor. Llénanos de sabiduría, Señor. Llénanos de ese amor compasivo para explicarles con ternura. Que puedan ver en tu palabra, Señor, tu verdad. Que te conozcan a ti, Señor. Ayúdales, Padre. Oramos por cada uno de nuestros familiares inconversos, Señor. Alcánzalos, Señor. Sálvalos, Padre. Ah, Señor, oramos por los hijos, por cada hijo de los familiares, por cada hijo de tus siervos que están aquí, Señor. Si alguno de ellos, Señor, no ha sido alcanzado por tu gracia salvadora, si alguno de ellos, Señor, si alguno de nuestros hijos en este lugar cavila en confusiones, dale claridad, Señor. Alcánzalos, Señor. Sálvalos, Padre. Sálvalos, Señor. Extiende tu misericordia, Señor. Cuida sus vidas, Señor. Danos sabiduría, Señor, para explicarles, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Te rogamos que sea de alcance para muchas personas. Rogamos que esta palabra, Señor, sea luz para aquellos que puedan tener un entendimiento equivocado, Señor. Ayúdale, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay uno que da vida, y es tu Hijo Jesús, Señor, nuestro Rey y Salvador. Ayúdanos a crecer en eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso fuerte al Señor.